Hola, bienvenido a mi canal Motor Pasión. Ponte bien cómodo, saca las palomitas porque hoy comparto contigo un garaje espectacular. Este garaje de Manolo Pino con 30 motos exclusivas Superbike desde los años 70 hasta 2026. Aquí huele a gasolina, claro, con motos desde los años 70 hasta nuestra época. Con 30 motos tenemos más de 2.200 caballos, es increíble. Si no quieres perderte ninguno de los 3 episodios de esta serie de Garage Motorcycle Private Collection, suscríbete a mi canal Motor Pasión y dale a la campanita. ¿Estás preparado para viajar en el tiempo? Quédate con nosotros. Estamos aquí con Manolo Pino en la Costa del Sol, en un garaje muy privado de una colección de motos de los años 70 hasta hoy. Llevamos muchos años, Manolo, llevamos muchos años que queremos hacer esta prueba. Varios años ya queriendo hacer la prueba. Por fin llegó el día. Por fin llega este gran día. Tú sabes, Manolo, que siempre que me dejas moto, porque me has dejado ya 10 motos de tu garaje, de las 30 ya hemos probado 10, y la verdad que siempre me haces feliz. Viajo en el tiempo, tengo muchas emociones. Muchas de las motos que pruebo contigo y que he probado son motos que he soñado o que he querido probar, y al final soy como un niño chico contigo. Manolo, de verdad. Sé que cuando te llevas cualquiera de las motos mías, sé que están en buenas manos y que las cuidas. Gracias por confiar en mí. Hemos creado con Juan Manuel González del Old School Classic Club, que saludo, esta serie nueva que se llama The Garage Motorcycle Private Collection, con Manolo 1, Manolo Amador, con él también, con su garaje, y ahora te toca a ti. Recordar que en mi canal YouTube, Motor Pasión, he creado playlists por marcas, y en la playlist de Honda, obviamente con Manolo Pino y Manolo Amador, tenemos más de 40 Hondas que vamos a poder probar y que ya hemos probado algunas de ellas, así que si no quieres perderte ninguna de las reportajes, comparativas dinámicas, comparativas históricas, reportaje y pruebas dinámicas de Honda y otras marcas, suscríbete a mi canal Motor Pasión, dale a la campanita y así no te pierdes ningún reportaje. Manolo, cuéntame y cuéntanos, ¿de dónde eres, Manolo? Pues nacido en Fuengirola, nativo de aquí de Fuengirola. De la Costa del Sol. Manolo, si podemos permitirnos, ¿en qué año has nacido? Poquito viejo ya el tío, en 1967. 1967, bueno, 1969, no pasa nada, yo no soy abuelo, ¿tú eres abuelo? No, todavía no. Todavía yo no. Llegará el día. ¿Tus padres o tu familia han tenido motos? ¿De dónde viene esta pasión? No, mi padre nunca jamás tuvo moto, ni mi madre. La pasión es mía, de pequeño pues me gustaban mucho las motos. Mi primera moto fue un Vespino, con 14 años. Me acuerdo, mi padre dio una entrada, yo ya estaba trabajando y empecé a pagarlo, y a partir de ahí pues no hemos parado. ¿En qué año tuviste esta Vespino? Pues año 81. En 81. Con 14 años. Eres motero desde el 1981, podemos decirlos. Que un Vespino también es una moto. ¿Tu carnet cuándo lo pasaste? ¿Tu carnet de moto grande? Con 16 años me compré una MBX 80, ¿sí? Una 75, y ya motos grandes con 18 años recién cumplido. O sea, ¿en qué año pasaste tu carnet de todas las motos? Pues 85. Manolo, todos queremos saber, ¿cuándo empezaste esta colección de moto con ya 30 motos? Yo te conozco hace mucho tiempo, pero ¿cuándo empezaste esta moto y por qué? Pues te digo, la primera, digamos, gran moto y la mejor que siempre me ha gustado más, me la compré justamente año 1992. Wow. O sea, yo me acuerdo tener la MBX y comprar la revista, que por cierto la tengo aquí, la presentación mundial de la RC30. Mira. Esta. Eso es su bebé. Y ver la moto y llorar
verla y decir, increíble. Y decirme a mí mismo, lucha que algún día la podrás tener. Vale, entonces la viste, esa moto, revista. la RC30 se presentó en el 87, yo me acuerdo de esta 87, revista de correcto. motociclismo, esta Finales del revista, 87. el 87, yo me acuerdo en Puerto Banús comprar esta revista, estaba aquí de vacaciones de París, porque no vivía aquí todavía en el 87, y venía de vacaciones, y me acuerdo verla, y yo igual, el corazón que sale por la boca dice, wow, o sea, había moto antes y después de esto en Superbike, eso está claro. Entonces, ¿esa es tu primer gran moto que has comprado? ¿En qué año? Año 92. Vale, entonces, para volver a la pregunta que hice antes, ¿cuándo empezaste este museo, este garaje privado? A partir del año 92, con la primera RC30. Eso. Y ahí hubo unos años, hasta el 99, que tuve 3-4 motos, no más. Durante muchos años tenías 3-4 motos. Fue recién casado, había que pagar No podías hacer hipoteca, todo. Y no podía, pero ya después, gracias a Dios, pues sí he podido ir cumpliendo esos sueños de las motos que realmente en algún momento de mi vida me han llamado. Ok. Y entonces, entre el 92 y qué año estaba tu colección parada, vamos a decir? Desde el 92 hasta el 99, digamos. Y en 99, antes de los años 2000, En el empiezas... 99 compré la RC45 Sí. y a partir de ahí pues ya me desboqué. Manejaste todos los años. Sí. Ok, y sigues todos los años comprando modelitos. Como yo compro las maquetas o las tamillas que hago, que monto, tú compras motos todos los Yo las meses compro casi. y luego las pongo a mi gusto, las restauro a mi gusto. Y las pintas, porque tú eres Correcto, pintor profesional y chapista, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo eres tu oficio de trabajo de pintor? ¿De cuándo lo haces? Pues desde los 14 años cuando me compré el También, Vespino. todo se junta, todo Desde está los conectado. 14 años, dejé el colegio con 14 y a trabajar. Wow, todo está conectado en el mundo de la moto, la pasión, el trabajo, las emociones y después poder también permitirte el lujo de comprarte la moto de mi sueño, de tu sueño, pero de mi sueño y de yo todo creo el que mundo. esto es la moto de los sueños de prácticamente, Todos los no voy moteros. a decir todos los moteros, pero de una gran mayoría de moteros. Sí, sí, sí. Y sabemos, Manolo, que cada año vale Esto más es caro. El que comente que esta moto, de verdad de Dios, no es de lo más bonito que se ha creado. Ya. La moto, creo que es la moto que define, hasta para un niño chico, una moto, ¿no? Un juguete, la moto, nuestro juguete de los, Nuestro sueño de los pequeño. niños adultos, ¿no? Correcto, sueño. correcto. Jean-Marie, mi amigo que está aquí, que saludo, nos fichó todos los caballajes que tiene las motos, todos los caballos que tiene. Y aquí, en estas 30 motos, amigos, tenemos 2.226 caballos aquí en este garaje. Espectacular. Manolo, ¿cuántas motos has tenido en tu vida? Bueno, actualmente tengo con las pequeñas unas 35 y digamos que las que he ido comprando, vendiendo, tal, calculo que unas 55 motos ¿Han aproximadamente. pasado por tus manos mis 55 motos Sí. desde el 1992 o Desde 1981. Correcto. Con 14 años hasta hoy día, pues aproximadamente calculo unas 55 motos. Y gracias por mirarnos hoy de todo el planeta Tierra. Queremos saber, Manolo, ¿cuál es tu moto preferida intemporalmente? Creo que no hay ninguna duda. Manolo la enseña aquí, yo la enseño aquí. Esa es la moto favorita de Manolo. Sin lugar y lo a hemos dudas. dicho antes, es la moto de sueño de mucha gente. Sin hablar de dinero, ¿cuál es la moto de tu sueño? Bueno, hay varios sueños todavía. Lo que pasa es que son sueños muy... Una serie, una Honda NR La NR del 92 Ujú. y la otra que me encantaría también tener aquí expuesta sería una Honda RCV, la 213. Que vale hoy en día Disparada 200 y 200.000 pico. euros. 200 y pico. Señores, es un deporte caro, ya lo sabéis, es una pasión cara. Cuando te metes a fondo como Manolo, la verdad que hay que poder permitirse esos caprichos. Una primitiva para estas cosillas no vendría mal. Ya hemos probado, Manolo, 10 motos de tu colección. Hemos hecho comparativa con la NSR 2.5, la NSR 400, la VF 500 F2, perdona. Hemos comparado la VFR 7.5R, las dos RS30 y la RS45 que tienes en una comparativa histórica que hicimos hace unos años. Os dejo el vínculo al final del vídeo. Hicimos también la comparativa histórica VTR 1000 SP1 SP2, la SP2 en blanco, igual que la tuya que tuve yo en 2004, que me arrepiento mucho venderla porque era una moto muy entrañable y me encantaba este V2. También hicimos hace poco la CBR 600 que acabas de restaurar tricolore. Hemos hecho la MV Agusta
la 750S Brutale y la MV Agusta, perdona que siempre me cuesta F4. pronunciar la V, la F4 750S, y nos queda pues unas 20 motos todavía por probar, así que ya sabes, si quieres ver todas estas pruebas en mi canal Motor Pasión, suscribe, dale a la campanita y así no te pierdes ninguna prueba. Manolo, empezamos con la Vespino. La Vespino GL de 1977. No sé decirte exactamente el año, pero llevaré con el Vespino unos 25 o 30 años. Lo compré, lo restauré, lo guardé y ahí quedó. ¿Te recordaba tus primeras dos ruedas? Es que mi primera moto, como te he comentado, fue un Vespino. Ok. No un GL, porque este modelo es el GL, Sí. fue un SC, Sí. pero... Ok, corazón, emoción. Exacto. Después la MBX Hurricane 80, 75, ¿no? 75-81 de cada. ¿Cuándo y por qué? Bueno, porque fue también, como te he comentado, después del Vespino, mi primera moto realmente, entre comillas, moto con marcha. Con la que yo iba a Jerez con 18 Wow. años, a ver el Mundial, el Campeonato de España. Qué pasada. Era la MBX. Con moto dos tiempos con marchas. Dos tiempos. ¿Cuántas marchas tenía? 6. Moto que cogía 110, 120. También he visto que tienes una BBX 80 que es muy parecida. ¿Por qué también esta? Bueno, porque cuando fui a comprar la roja, precisamente, la 75, el hombre tenía la 80. Y cuando vi el kilometraje que tenía, un hombre de Granada, me chocó, porque eran 2.891 kilómetros lo que tenía. Entonces yo le hice el comentario al hombre y digo, amigacho, le has quitado algunos kilómetros, ¿no? Y el hombre se enfadó conmigo. Porque era un coleccionista, ¿no? Porque él tenía varias motos, me contó la historia, y esa moto en concreto, la Hurricane, el hombre fue a Francia por ella. A Francia, mi país, fue a recogerla. A Francia, tengo la matrícula por ahí, ¿eh? Qué bueno. Y me contó la historia. Él aquí en España no la pudo conseguir, y un familiar que trabajaba en París la vio en una tienda, se lo dijo, y el hombre en un Volkswagen Golf quitó los asientos de atrás. ¡Qué fuerte! Y se trajo la moto dentro de un Volkswagen Golf. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¿Y eso en qué año fue? Esa moto llevará conmigo actualmente 7, 8 años. La Montesa Crono de 75 centímetros Esa cúbicos. moto puede llevar también otros 6 años aproximadamente conmigo. Esa la tuve que restaurar entera. ¿La restauraste entera? ¿Y por qué esta moto? Bueno, pues me la ofreció un amigo de aquí del pueblo y la verdad pues vi un proyecto, como tú sabes que tengo el taller, pues un reto. Ok, un reto para ti de restaurar. Un reto de restaurarla entera, empezar de cero. ¿Pero tú esta moto la habías soñado cuando eras pequeño? La había visto de pequeño, pero no era una moto, digamos, de mis sueños, que me importara. Pero surgió la oportunidad a un precio razonable, la compré. Luego sí es cierto que le he echado mucho dinero, muchas horas, pero estoy contento con el resultado. ¿Y la vas a guardar esta? Sí, la quiero guardar. Patrimonio de la familia, ¿no? Sí, para Manolito. Claro, Manolo Junior. Pues aquí estoy con Manolo Junior, el heredero de toda esta colección magnífica, y quiero hacerle algunas preguntas porque de verdad que me parece increíble el patrimonio que tiene Manolo. Manolo Junior, cuéntame, ¿cómo te sientes de tener todo este patrimonio y de poder disfrutar de todas estas motos casi porque tienes el carnet de Adoros, ¿eh? Cuéntame, ¿con qué moto empezaste a rodar de tu padre? Pues empecé con la MBX en 2023 que me saqué el carnet y yo para mí ya era un disfrute increíble. Yo llevaba desde chiquitillo siempre viendo motos de mi padre, me he criado viendo esto y para mí es un orgullo, por lo que has preguntado antes de que me parece, pues me siento muy orgulloso de mi padre por todo lo que ha conseguido. En 2025 me saqué el A2 y empecé con la NSR 2,5. ¡Wow! ¡Qué pasada! Me flipa. Esta moto, chicos, la probamos en comparativa con la NSR 400. Os dejo el vínculo al final del vídeo. Para mí, uno de los mejores dos tiempos que he probado aquí en este garaje. Y Manolo, te invito a venir a rodar con la NSR, ya que esta NSR está limitada en Japón se limitaba a 45 caballos en esta época y Manolo Junior puede llevar esta moto. Sí, señor, con la edad que tiene Manolo puede llevar esta moto réplica de las motos de Gran Premio de los 80, 90. ¿Has llevado algunas otras motos en circuito de aquí? No, por ahora no, la verdad que no. Nada más la NSR y
y ya en un futuro, el año que viene, ya podré coger todas las demás que tiene. Deseándolo, vaya. Qué pasada, mucha envidia sana tendrán todos sus amigos en el cole, la verdad, y yo también, porque es magnífico, magnífico patrimonio y una herencia increíble que tu padre lleva años creando desde que tiene 14 años, ¿verdad? Toda una vida, vaya, luchando por esto. Qué pasada. Pues muchas gracias, Manolo, y nos vemos pronto en la carretera o en las pruebas. Perfecto. Gracias, Manolo. A ti. Aprilia RS250 Chesterfield réplica que me flipa, que esta moto la probé con Pepe en JJR, que saludo, cuando salió, en el 95 creo, o algo así, ¿no? Pues esta moto la he comprado hace un mes. Qué fuerte. Mes y medio. ¿Por qué? Vi el anuncio, me llamó la atención, el chaval es Iván, de aquí de Vélez, Málaga, y concreté con él una cita para verla y llegamos a un acuerdo. Ok. Pero no estaba lista Pero de tu pasión, ¿no? Sí, siempre me ha gustado. Una Aprilia, una 2,5 siempre me ha gustado. Pero el tema con esta moto es que tengo que esperar hasta enero del 28 para poderla matricular. Seguimos con tu colección. Tenemos una moto que sale del planeta Honda, la Suzuki RGV 2,5, extra réplica que le pintaste tú. Cuéntanos por qué viene esta Suzuki de repente aquí. Bueno, es una moto igual que las demás. De pequeño la ilusión de tener una moto buena dos tiempos y me surgió hace en plena pandemia, año 2020. Okay. Me surgió la Suzuki y la BMW también. La Café Racer, venía así Café Racer. La tenía el hombre las dos. Un lote de dos. Correcto. O sea, tú cuando compras he visto que muchas veces haces un lote de dos. Yo iba por la Suzuki, pero llegamos a un acuerdo incluyendo la BMW también. O sea, cuando tú vas a comprar, como la gente te conoce, dice, Manolo, mira, llévate esta moto también, mira, te la pongo en el lote, ¿no? Casi así. Bueno, en este caso surgió así. Ok. Surgió. No es lo que yo buscaba. No, por eso. Pero es lo que te digo, surgió. Manolo, ¿y la tienes y la vas a guardar, la vas a vender? No la he cogido desde que la compré, con eso te lo digo todo. ¿Y por qué la tienes entonces? Está. No lo entiendo. Si en carta de venderla, sí la vendería. Vale. La Honda NSR 2,5, la MC21 y la 28. 28. Bueno, ¿por qué? Son motos que cuando éramos niños, yo, en el aspecto del mundial, pues estaba las carreras de 250. Claro, en aquellos tiempos no era Moto 2, eran réplicas. 250. Las famosas carreras entre Cito Pons, Joan Garriga, que en paz descanse, y una moto que siempre me ha gustado, siempre me ha llamado. De verla en la televisión los domingos en las carreras, ¿verdad? Exactamente, verla a Jerez también, muchos años. Claro, porque tú ibas a Jerez mucho. Correcto. Con todas sus motos. Entonces siempre me ha llamado esa moto. Manolo, cuéntanos, ¿hay un modelo que viene con una tarjeta para arrancar, otra con monobrazo? ¿La diferencia de estas dos motos? La diferencia es, la MC21 es lo que es un basculante normal, digamos, y la MC28 es monobrazo, con tarjeta. Con tarjeta de arranque, que tenían 30 años de adelanto sobre las motos de hoy, y hoy en día todavía, sí, las motos modernas tienen muchas llaves dinámicas, ¿no? Pero en aquellos años no había motos era increíble. Con tarjeta. Como siempre, Honda en aquellos años iban siempre por delante. Claro. En aquellos años. Claro. Hoy en día está un poquito más estancado. No, claro. Como lo cuento en mi vídeo de la Goldwing 1500, de mi 1500 que hice el año pasado, tenía 20 años de adelanto sobre todas las motos de touring que había en el mercado. Todavía hoy no tiene nada que envidiar la Honda Goldwing, la mía, por ejemplo, el 99, y muchas de tus motos que tiene ahí, sobre las motos modernas ahora, que nada que ver con la calidad y la tecnología que utilizaba Honda en esta época, ¿verdad, Manolo? Correcto. Antes los productos de Honda eran punto de referencia. Claro. En calidad. En todos los sentidos. Sí. La Honda NSR 400. Esa moto es, si no la que más trabajo me ha dado en restauración, la segunda. ¿Por qué la tienes? Y cuéntanos un poquito la historia de dónde la buscaste, en qué año la buscaste, cuánto tiempo tardaste en restaurarla. Te explico. Cuando yo tenía en aquel tiempo la MBX, la 75, aquí en el pueblo, en Fuengirola, había un inglés, muy alto el hombre, y tenía esta moto. Todo el pueblo se nos iba el ojo detrás de la moto. Flipábamos con la moto. Es una cosa que de pequeño la he vivido en el aspecto de verla. Y hace 8 años aproximadamente, no sé fecha exacta porque son tantas que todo no lo controlo, pero sobre unos 8 años
salió un anuncio, hablé con el hombre y fui a Toledo por ella. El motor no lo toqué, el hombre ya lo había hecho, pero el resto de la moto tuve que hacerlo desde, sobre todo pintura, desde cero. Así, Manolo, así te has esmerado en este modelo, en tu experiencia como pintor chapista, coche y moto, y ahí te has esmerado, ¿no? Te has puesto todo el cariño del mundo y la experiencia, Yo ¿no? cuando hago un trabajo, sea propio mío, sea de un cliente, digamos, para mí es un reto el hacerlo lo mejor, lo más perfecto que yo pueda hacerlo. Siempre que sea para ti o para el cliente, eso es muy importante. Para los dos. Pasión. Para los dos. No, pero lo que quiere decir, Manolo, contigo es que lo vives tú en tu trabajo y restaurar las motos es lo que te gusta. Yo hago mis maquetas al 1.12 de Tamiya y las preparo y las transformo y tal, pero es lo mismo que haces a escala real con tus motos cuando las vas a recoger, las arreglas, y la satisfacción tuya sé que es tenerla aquí y que funcionen y que estén como nuevas salir de la tienda. Correcto. Más que de rodar con ella hasta hoy, el día de hoy, ¿no? Es así. Te viene a la cabeza la de años que llevo para lograr esto. Entonces Sacrificio. es mucho sacrificio, Claro. inversión económica, pero sobre todo es mucho sacrificio de fines de semana metidos restaurando motos, por las noches hasta las tantas, igual que cuando hice aquí la reforma. Entonces pues te viene el sentimiento y te toca. Genial, genial. Pues yo estoy muy emocionado que estés emocionado y la verdad que es un reportaje que... Para mí es un orgullo el haber llegado a todo esto. Sí, bueno, enhorabuena. No sé qué palabra decirte en español, pero enhorabuena, mi sombrero bajo. Te respetamos mucho y te admiramos, ¿no? A cualquier edad, chicas y chicos, motero y moteras, lo sé. Tu garaje va a transmitir mucha pasión, sobre todo a los jóvenes como tu hijo, que con la edad poco a poco se está dando cuenta de lo que tiene aquí, el afortunado que puede estar y nos dice también que eso, estar muy orgulloso de lo que has logrado tú. Y desde pequeño te ha visto hacer lo que has hecho. Con sacrificio, muchas horas, mucho sacrificio y que la vida te acompañe, te dé suerte también, lógicamente, y las metas que nos pongamos, hasta unos ciertos límites todos, lógicamente, pero lo podemos conseguir. Yo hablo por mí. No, sí, los sueños no es una cuestión de dinero, es una cuestión de voluntad. Si sueñas en algo, siempre lo digo, atraes... Y constancia. Atraes lo que sembras, ¿no? Atraes la pasión que sembras y siempre te viene. Si no quieres perderte ninguno de los 3 episodios de esta serie de Garage Motorcycle Private Collection, suscríbete a mi canal Motor Pasión y dale a la campanita. Agradecimiento a todos vosotros por seguirme de todo el planeta Tierra, a los amigos de México, de Colombia, de Argentina, los españoles, los franceses y todos los otros países. Agradecer a Juan Manuel González, que siempre está con nosotros con el Old School Classic Club. Agradecer a Iván, saludo Iván, en el Old School Al Andaluz, por siempre compartir todos los vídeos que hacemos. Iván, recuerda que tenemos que hacer tu garaje en Sevilla ya mismo. Llevamos años detrás de ti para hacer un garaje Old School al andaluz. Manolo, muchas gracias por abrir la puerta de tu garaje privado. Un placer. Espero, como ya sabes que nos quedan motos que probar, buscar ese tiempo que tengamos y hacer esas pruebas que están pendientes todavía. Pendiente, tenemos 20 motos pendientes, ya hemos hecho 10 motos. Al final del vídeo te dejo pruebas de muchas de las motos que hemos hecho con Manolo, comparativa histórica, pruebas dinámicas. Así que recuerda, suscribe, dale a la campanita y así no te vas a perder ninguna prueba que hacemos con Manolo Pino con este garaje espectacular en la Costa del Sol. Gracias por mirar, portaros bien, nos vemos a la próxima. Gracias, buen día.